En este video, el presidente comenta sobre la inauguración del Museo de las Leyes de Reforma en Veracruz, ciudad donde se consuma la independencia en 1825. De igual forma, habla sobre la mala costumbre de los medios de hacer campaña de desprestigio sobre su persona. Comenta que entiende que están enojados porque no quisieran que cambiara nada. Así es que acompáñeme a ver este resumen de la mañanera. Los Juárez, ¿dónde? Ayer, como aquí se mencionó, inauguramos el Museo de las Leyes de Reforma, porque Veracruz es la historia de México, no se podría escribir la historia de México sin Veracruz, como tampoco se podría escribir la historia de México sin Guerrero, sin Michoacán, y también sin tomar en cuenta otros estados. Pero el caso de Veracruz, pues ahí se consuma la independencia en 1825, porque en el 21 formalmente se proclama la independencia, es la entrada de Iturbide aquí en la ciudad, pero los españoles no querían irse y se atrincheraron en San Juan de Ulúa y un comandante, Pedro Sáenz de Baranda, con marinos los expulsan. En Veracruz pues se enfrenta a la intervención francesa, 2 intervenciones estadounidenses, no solo la de 1847, sino la heroica defensa del puerto de Veracruz de 1914. Sin embargo, no había nada sobre Juárez y sobre las leyes de reforma, enfrentar nuestro movimiento, y por eso resistimos y, repito, les agradecemos porque no pasan de insultos, de guerras sucias, de campañas de desprestigio. AMLO, presidente narco, ¿no?, en sociedad con gobiernos extranjeros, las agencias de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes, porque pues es una mala costumbre, ¿no?, que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no solo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, ¿no?, Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el premio Nobel de Periodismo, el Pulitzer. Uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, 2 veces le dieron el Pulitzer, de campañas de desprestigio. AMLO, presidente narco, ¿no?, en sociedad con gobiernos extranjeros, las agencias de esos gobiernos que son muy dados a intervenir en la vida de los pueblos independientes, porque pues es una mala costumbre, ¿no?, que ojalá y se les vaya quitando poco a poco. La prensa también, no solo la nacional, los medios nacionales, los extranjeros, los famosos, el New York Times, el Washington Post, Wall Street Journal, ¿no?, Financial Times, periodistas que les dan, yo digo, el premio Nobel de Periodismo, el Pulitzer. Uno que nos calumnió, famosísimo, Tim Golden, 2 veces le dieron el Pulitzer, 2 veces, pero no pasa de ahí. Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol
era Fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. El conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco, de que no hay corrupción. Eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con los 3 siglos de saqueo colonial, con todo el oro y la plata que se llevaron a Europa. No se compara lo que significó el saqueo de México en los 34 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Y pueden hacer el análisis cuánto oro se llevaron en 3 siglos y cuánto oro se extrajo del subsuelo de México en los 34 años del periodo neoliberal. Y no hay comparación. Fue muchísimo mayor, pero considerablemente mayor el saqueo en oro, en plata y en todo, porque transfirieron los bienes de la nación a particulares. Es lo que se conoce como la privatización, que de acuerdo al diccionario de la lengua es convertir lo público en privado, y eso fue lo que se aplicó como política. Entonces les molesta mucho el que no haya corrupción, y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, puede estar tranquilo, no pasa nada. ¿No lo considera una agresión, presidente? No. Es que no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez, y se va a seguir dejando de manifiesto que el triunfo, decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical. Pero no. Tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede, y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores.
entre todos. Y es en beneficio de todos, porque este es otro México. Baste nada más dar a conocer lo que informó la OCDE, de que los niños de México son los más felices de todos los países miembros de esta organización económica. A ver si está por ahí eso. Los que están enojados, la verdad, no son muchos. Miren esto. Entonces, así, Nancy, solo falta que venga Salinas, pero ya no le va a dar tiempo. La mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados, están al servicio del poder económico, de los potentados, de los que se beneficiaban con la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal. Entonces, como ahora ya no reciben esos privilegios, pues están muy molestos. Ya lo hemos dicho muchas veces. No se trata de estaciones de radio, de canales de televisión, de periódicos que se dediquen a informar. Esa, aunque parezca una contradicción, una paradoja, no era o no es el propósito de esos medios. Eso es lo que les ayuda a hacer negocios, porque el periodismo en sí no es negocio o no es negocio lucrativo. Les ayuda el tener el periódico, el tener las cadenas de radio, los canales de televisión, porque aparte de eso tienen bancos, tienen empresas, se dedican a otras actividades y el gobierno era su cliente principal y podían obtener contratos jugosísimos, contratos leoninos, muy buenos para ellos y sus empresas y muy malos para la hacienda pública y para el pueblo. Entonces, como ya no hay esos privilegios, pues entonces empezaron a cuestionar lo que nunca había pasado. Yo creo que desde la época de Madero nunca habían cuestionado tanto a un presidente. Y le empezaron a subir el volumen y pensando que los iba yo a buscar y les iba yo a pedir que le bajaran. Nada más que eso iba a significar utilizar dinero del presupuesto, que prefiero que se use en beneficio del pueblo, porque ese presupuesto es dinero del pueblo. Prefiero que se use en pensiones a los adultos mayores, en becas para estudiantes de familias pobres y aguantar, resistir. Y le fueron subiendo más y más y más y más el volumen. Nada más que se olvidan que también son muy clasistas, muy racistas, y para ellos el pueblo no existe y piensan que el pueblo es tonto, cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Se les olvidó de que íbamos a contar con el apoyo de la gente y que además es un pueblo, el pueblo mexicano, nuestro pueblo, muy inteligente, sabio. Esto a los intelectuales orgánicos los
enoja también muchísimo. Sheridan dedicó todo un artículo a decir de que no estaba de acuerdo, porque ya no lo repito, pero una barbaridad, porque también esos son adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen, que jugaban un papel importante, y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial, que están en contra de la reforma, era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krause, sin rigor, ¿sí?, intelectual, con mucha deshonestidad. Porque dictador, ¿de qué? No, Krause llegó a poner en su página, en su tweet, de que después de 200 años de república iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles, para hacer grandes puentes y todo. Pero para la historia, no sé, Pedro, pero el único ingeniero que conozco, historiador bueno, inteligente, por cierto conservador, un energúmeno, Francisco Bulnes, el único que conozco, así de buen nivel, que puedo no estar de acuerdo con él, claro que no estoy de acuerdo. Escribió un libro que se llamaba El verdadero Juárez, que hizo historia, y luego escribió otro, El verdadero Díaz, que también a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte. Es un libro muy bueno para la investigación porque está hecho por un porfirista. Entonces todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces se enojan mucho por eso. Hay razón. Aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno. Tenía una suscripción de creo que 6-8 mil ejemplares. O sea, toda la compraba el gobierno. Nexos, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo, que tenía muchísimas influencias, también la compraba el gobierno. Pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea, ¿no?, de que es una dictadura viene de ahí, y por eso los trabajadores del Poder Judicial también engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros. No afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que, como también los jueces tienen familiares, porque una de las características, uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial, que son como 40-50 mil, son familias. O sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN en la época de Salinas. Acuérdense que precisamente Zedillo nombró como procurador de justicia a Lozano Gracia,
que era del PAN. Y así les entregó Zedillo y los otros presidentes les entregaron el Poder Judicial. Y hablan, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido independencia del Poder Judicial? Pues casi nunca, nunca. Y eso lo debería de saber cualquier historiador, porque con Porfirio Díaz se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo, porque él nombraba a los ministros. Claro, había hasta elecciones, pero de antemano se sabía quién iba a ser juez o magistrado, y de antemano se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Pero así fue después de la Revolución. El presidente era el que mandaba. Había todavía, hasta ahora que llegué, teléfono rojo para dar instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Cuando me desaforaron, se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México, o dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte, o tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, echado a perder. Por eso los avalazos. ¿Cómo imaginan ustedes por qué razón, si liberan a 100 presuntos delincuentes, 30 los liberan de lunes a jueves y 70 los liberan de viernes a domingo? Y no estamos hablando de cualquier preso, estamos hablando de delincuentes de mucho riesgo, con mucho poder, vinculado a las organizaciones del narcotráfico, y delincuentes de cuello blanco. Entonces, con honrosas excepciones, porque también, como en todo, hablamos de los medios de comunicación, pues no son todos, la mayoría de los que vienen aquí, no la mayoría, todos, ¿sí? Son periodistas, ¿sí? Profesionales, que no ganan lo que obtiene un comentarista de radio famoso, que puede llegar a ganar 5 millones de pesos mensuales. Lo mismo en el Poder Judicial. Hay oficinistas que ganan 15, 20 mil pesos, sí, nada más que un ministro gana 700,000 pesos mensuales. O sea, hay bastante diferencia. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo, y yo soy partidario de que no haya castigo. Además, ya falta muy poco, yo ya termino. Yo tengo que agradecerles a todos, porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien. Ahorita hay muestras de afecto, de cariño, y saben que es recíproco, que amor con amor se paga, y pues yo estoy muy agradecido. Y también siempre he sostenido que cuando se lucha por una causa justa, cuando se lucha por una transformación, uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Aquí me llevaría mucho tiempo decirles cuántas cosas recibí, cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo, y algunas no solo macanazos, ¿no? Sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba
y con el finado Agustín Ortiz Pinchetti y con Lorenzo Meyer, habrá una conferencia en Mérida. Estábamos ahí y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas, con su morral lleno de huevos. Entonces, una gente adelante, gobernaba el finado Cervera, Pacheco, Víctor Cervera. Y ahí el que va adelante, porque no me conocían, ellas las llevaron a eso, me señala y se empiezan a sacar huevos y me ponen lo menos, pues ahí está, ¿no? La memoria histórica, que por cierto esos archivos de las televisoras también hay que procurar en un convenio de colaboración, sí, que se guarden, que se conserven, como 2 semanas, 15 días en Televisa, pasando la escena. Pues yo iba después a otro acto, ya me tuve que ir al hotel a bañar, a cambiarme de ropa y a irme al otro acto. Pero imagínense el despliegue, ¿no?, en todos los medios. Pero son las cuotas de humillación. Eso se resiste cuando tiene uno una causa superior, como la que hemos enarbolado y llevado a la práctica millones de mexicanos. Entonces también esto lo digo por los simpatizantes nuestros, que no se enojen, o sea, es que sonrían, ya ganamos. Espero les haya gustado este video. Los invito a suscribirse a mi canal Medorius Kim, a activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video y dejarme sus comentarios. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.